Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En esta noche vamos a ver un tema que todos nosotros sabemos. Es el rapto de la iglesia. Y en este caso vamos a ver el rapto de la iglesia. En otras palabras, la desaparición de la iglesia de la faz de la tierra. Nunca jamás visto en la historia humana. ¿Cuándo será esto? El día y la hora nadie lo sabe. Pero cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos con la gran sorpresa que nosotros vamos a ser raptados, pero en el cuarto rapto. No sé si ustedes han escuchado. La iglesia está reservada para poder ser partícipe del cuarto rapto de la historia humana. Por supuesto que el cuarto rapto de la historia humana será mayor y más grande, jamás visto en la historia humana. ¿Por qué? Porque en el cuarto rapto desaparecerán millones de la faz de la tierra. Para los que tienen su Biblia en su casa, lo leen, por favor. El primer rapto encontramos en el libro de Génesis, capítulo 5, versículo 24. Allá encontramos el primer rapto. Dice la Biblia que Enoc, el siervo de Dios, caminó de acuerdo a los principios de su Dios. Enoc fue un hombre que temía y un hombre que estaba sujeto a toda la voluntad y los preceptos de la palabra. Era un hombre que caminaba íntegramente. Era un hombre que amaba y temía a Dios. Y dice la Biblia, en este versículo, usted lo lee en su casa, que no estaba caminando y de un momento a otro dice que desapareció de la faz de la tierra porque Jehová de los ejércitos se lo llevó a su presencia. En otras palabras, Enoc no conoció lo que es la muerte física. Eso significa que ahí se da el primer rapto de la historia de ese entonces. Luego encontramos el segundo rapto que la Biblia nos habla. Encontramos en Segunda de Reyes 2:11. Encontramos el otro rapto, pero un rapto algo extraordinario. Me estoy refiriendo al profeta Elías en el siglo IX. El profeta Elías fue aquel que un día subió al monte del Carmelo y allí tuvo que demostrar ante 500 profetas Baal, demostrar que el Dios verdadero de la tierra y de ese entonces se llamaba Jehová de los ejércitos. Eso es lo que hoy en día tiene que hacer la iglesia. Eso es lo que hoy en día tenemos que demostrar nosotros, a nuestros vecinos, a nuestra familia, que el Dios a quien nosotros servimos no es un Dios pequeñito, no es un Dios muerto, es un Dios poderoso que da vida y que cambia la vida de muchas personas que están al borde de la muerte. Y ese alguien se llama nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Ahí vemos el segundo rapto. ¿Saben por qué? Porque este siervo de Dios, Elías, dice que estaba con su discípulo llamado Eliseo. Y Eliseo ya sabía que Elías iba a ser llevado hacia la presencia de Dios. Y no lo quería soltar. Iba para allá, allí estaba su discípulo Eliseo. Iba para el otro lado y allí estaba su discípulo. Pero llegó un momento donde estaban ambos juntos, ya era hora de que Elías sería llevado a la presencia de Dios. O sea, ya era hora que se dé el segundo rapto, como dice la Biblia. Y mientras estaban juntos, dice que del cielo descendió un carro muy hermoso, con unos caballos en una carreta hermosísima, y un torbellino los separó a los dos, y la gloria de Dios, dice, lo llevó a Elías a la presencia del Dios de la gloria, y tampoco Elías conoció lo que es la muerte física. ¿Cuántos dicen amén? Ese a Dios se lo llevó.
Lea su Biblia. Entonces ahí vemos el segundo rapto. Luego encontramos el rapto que tenía que cumplirse en nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús vino a este mundo para salvar a la humanidad. Murió, resucitó y luego en un día se presenta ante sus discípulos y luego todos, dice, estaban viendo. Y ahí vemos el rapto, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 1 versículos 8 y 9, dice que mientras Jesús era llevado hacia la presencia de Dios e iba en una nube, los discípulos estaban atentos mirando lo que acontecía con Jesús cuando subía hacia el cielo. Y luego aparecen unos ángeles y le dicen a los discípulos: ¿qué cosa estáis mirando vosotros? Pues así como lo veis que va, igual forma descenderá. ¿Eso qué significa? Que Él fue y muy pronto vendrá para llevar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? La iglesia no son las paredes, la iglesia no son las denominaciones, la iglesia no son ninguna institución humana. La iglesia está conformada por todos los verdaderos cristianos que han sido lavadas con la sangre del Cordero. Y en este caso tú eres la iglesia del Señor. Para eso tenemos que estar preparados, amados hermanos. Y ahí vemos que no más vieron los discípulos a Jesús que ascendió al tercer cielo. Y ahora nos toca el acontecimiento más grande que puede suceder, hermanos, hoy o mañana. Me refiero al rapto de la iglesia. Y cuando la Biblia nos habla del rapto de la iglesia que sucederá hoy o mañana o cualquier día, porque el día ni la hora no lo sabemos, dice la Biblia que sucederá dos acontecimientos grandes, nunca jamás visto en la historia humana. Dice Tesalonicenses que cuando Jesús descienda para llevar a su iglesia, dice la Biblia, Tesalonicenses 4 versículo 16, dice la Biblia, que los que resucitarán primero para ir y recibir al Señor serán los muertos, pero los muertos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que de las tumbas, de los cementerios, los mares, las aguas y donde haya quedado los cuerpos de las personas que hayan fallecido, de ahí se levantarán para recibir al Dios de la gloria en el aire. Pero para eso, hermanos, tenemos que estar listos, como anoche dijimos. Todo aquel que muere en Cristo tiene vida eterna, pero el que muere sin Cristo le espera un lugar de tormento. Y la Biblia dice que los muertos serán los que se levantarán primero. Y luego dice la Biblia, los que hayamos quedado con vida. ¿Qué significa eso? Hermanos, eso va a ser un acontecimiento muy grande. Y hoy en día, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestras iglesias? Muy poco estamos predicando de rapto. Ya nos hemos olvidado. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué no estamos predicando y no estamos valorizando lo que es el rapto de